Aquí no venimos a ver películas, venimos a entender lo que esconden. Bienvenido al obscuro del cine. George Young no perdió el dinero, perdió algo mucho peor. Esta no es una historia inventada, está basada en hechos reales y no de cualquier historia, ¿saben? Sino más bien de un hombre que entre finales de los años 60 y durante los 70 y 80 fue pieza clave en la expansión brutal del tráfico de cocaína entre Colombia y Estados Unidos. Un tipo del que pues casi nadie habla hoy en día, pero que ayudó a mover uno de los negocios ilegales más grandes de su época. This is grade A 100% pure Colombian cocaine, ladies and gentlemen, disco shit. George Young, you stand accused of possession of 660 pounds of marijuana with intent to distribute. Esta, mis queridos espectadores, es la historia de Blow. Esta historia está dirigida por el señor Tim Dim, protagonizada por Johnny Depp y Penélope Cruz. Pero bueno, a lo que venimos, sin alargar más. Empecemos con esta historia. George Young no crece en una pobreza extrema, pero sí en algo mucho peor. La frustración constante de ver a sus padres romperse trabajando sin nunca salir adelante. Su padre es trabajador honesto, pero siempre perdiendo contra la vida, ¿saben? Y su madre pues vive cansada, atrapada, frustrada en la misma rutina sin salida. Y George pues aprende algo que lo marca para siempre. Hacer las cosas bien no significa que te vayan a sacar de ese agujero en el que estás. Ya en su juventud, George llega a California sin dinero, sin rumbo, sin nada, pero con una idea fija. No quiere terminar como sus papás. Primero aparece Tona, su amigo, su brother de toda la vida. Tona pues es impulsivo, callejero, el que actúa sin pensar, ¿saben? Y George pues es calculador. Tona empuja y juntos entran al negocio. Empiezan vendiendo marihuana, pero George nota algo. El dinero real no está en vender, está en escalar. Después entra Bárbara, una aeromoza que vacacionaba en la playa, donde él hacía sus jugadas y terminaba pues siempre vendiendo todo lo que tenía. Ella termina siendo su novia. Representa, digamos, una estabilidad y una vida normal también para él, pero sin querer, ella lo acerca a otro mundo social y George entiende algo. La vida normal no le llena, ni siquiera un poco. Después, Bárbara lo conecta con Derek For Real, un dealer extravagante, muy seguro de sí mismo, con mucho estilo y abiertamente gay. Él no solo vende droga, vende presencia y le enseña a George que no es el producto, es el nivel y la seguridad con la que te mueves. El clásico, como te ven, te tratan. ¿Lo han escuchado? Con Tona empujando en la calle y Derek empujando ambición, y Bárbara, el amor de su vida, muriendo poco a poco en silencio por un cáncer que se iba apoderando de ella, George empieza a crecer rápidamente, sin darse cuenta. Demasiado rápido. En ese camino aparece Diego, el contacto clave, el que abre la puerta hacia algo mucho más grande, la conexión con Colombia. Aquí es donde todo da una vuelta enorme y muy inesperada. George entra en redes ligadas al cártel de Medellín y al entorno del mundo de Pablo Escobar. Ya no es solo calle y algunos kilitos de mota, es industria internacional, una enorme industria internacional. George viaja a Colombia, ve el sistema desde dentro, producción, transporte, escala. Y lo entiende muy claramente.
Esto ya no es negocio, es un sistema global. Bárbara muere y George pues la pierde. Pierde a ese gran amor quien fuera el parteaguas en su iniciación en ese enorme mundo. El dinero empieza a llegar en cantidades totalmente absurdas. Casas, autos, viajes, y su mentalidad cambia. Ya no siente riesgo, siente el derecho total de pertenecer a eso. En esa parte de la historia conoce a Mirtha, estelarizada por Penélope Cruz, y aquí es donde todo empieza a valer madre. Drogas, sexo, celos, control, exceso sin medida y, bueno, en pocas palabras, una relación extremadamente intensa, pero muy destructiva, con la cual tiene una hija, su nuevo y más grande amor. Donna empieza a quedarse atrás, desaparece de la historia, se compra una propiedad en México y se aleja de la vida de George. Y bueno, también se aleja de ese mundo totalmente. Derek toma su propio camino. Diego pues se vuelve más estratégico y George queda arriba, pero solo. El sistema empieza a fallar, operaciones caen, paranoia total, ya no sabes quién está contigo y quién te va a enterrar. El imperio se fractura y llega la caída. Arresto sin gloria, sin escape. George termina en prisión, totalmente destruido y alejado de su hija, una parte que para mí en lo personal es de lo más doloroso y destructivo que muestra esta movie. Y aquí es donde viene lo más fuerte y lo que más coraje da. Él sale de prisión sin nada, sale sin dinero, sin poder, y piensa en hacerlo una sola vez más, solo para poder llevarse a su hija lejos y darle una mejor vida. Pero ¿qué creen? Es traicionado por aquellos que en su momento estuvieron con él, amigos los cuales crecieron a su lado en este mundo, ya que él, al haber salido de la cárcel más viejo y acabado, pues no se había percatado de que varias de sus conexiones ya estaban del lado de la justicia, y estas pues serían las que de nueva cuenta lo volverían a hundir y a destruir su sueño de estar con su hija en un mejor mundo que él había pintado en su cabeza. Y George entiende algo muy cabrón en esta parte: nadie es leal si hay un beneficio de por medio. Todo se derrumba, dinero, contactos, imperio. Todo cae, todo desaparece y su único sueño, ya dentro de esos barrotes, es ver de nuevo a su amada hija, la cual, hasta donde yo sé, jamás lo volvió a ver. Pero bueno, señores, les quiero comentar algunos datos curiosos de esta gran película, la cual, repito y recalco, está basada en hechos reales de uno de los mayores distribuidores de cocaína de los años 70 y 80. Johnny Depp se reunió con el verdadero George Young en la cárcel y estudió cada movimiento y gesto de este personaje para hacer una interpretación más icónica en su papel. Lamentablemente, Ted Dem, que fue el director de la película, falleció poco después del estreno de esta misma. También les comento que la conexión que él tuvo con Colombia y Pablo Escobar fue clave en la expansión del narcotráfico en Estados Unidos en aquellos años. Y aquí es donde todo se vuelve incómodo, porque esta historia no es sobre drogas, es sobre ambición, sobre identidad, sobre no querer ser nadie. George no quería ser criminal, no quería ser rico, quería ser alguien, y eso fue lo que lo destruyó. Porque cuando tu identidad depende del dinero, el día que el dinero se jode, tú también lo haces. George no cayó de golpe. Se fue hundiendo poco a poco en cada decisión donde eligió crecer en lugar de detenerse. Si llegaste hasta aquí, querido espectador, gracias por quedarte. Pero bueno, como te lo digo a diario, y te lo voy a decir de nuevo, quédate con esto. No es el dinero lo que destruye a las personas, es lo que están dispuestos a no hacer para no volver al mundo de no ser nadie. Yo soy Gardré Cabrera
y espero que hayan disfrutado de este video tanto como lo acabo de hacer. Y esto, bueno, fue lo oscuro del cine. Tengan muy buenas noches y los veo en la siguiente emisión. Cause we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want